es la gracia? Es un don inmerecido. Es un regalo de Dios. Es la salvación que tuvimos por la muerte de Jesucristo. Y se nos fue dado a todos a quienes creemos en Jesucristo como un regalo inmerecido. Pero usted toma su regalo, pero usted decide qué hacer con ese regalo. ¿Lo toma o lo deja? Así es la salvación. Amén. Entonces, tenemos la gracia, el regalo, el perdón por nuestros pecados. ¿Y qué es de la verdad? La verdad es la que nos guía, nos enseña y nos permite conocer la voluntad de Dios. Nos permite conocer quién es Él y caminar conforme al carácter de Cristo y conforme a su voluntad. Por eso es que no podemos solamente decir Dios perdona, Dios ama, sin enseñar la verdad, que nosotros somos pecadores, que nosotros le fallamos a Él, una verdad para todos, por cuanto todos pecamos, dice su palabra. No hay ni uno solo. Por eso tenemos que siempre enseñar la gracia y la verdad, porque así se nos enseñó. Y porque se nos enseñó aquello, estamos aquí. Porque ¿qué fuera si solamente nos dicen a nosotros Jesús te ama, pero no nos dan a conocer que somos pecadores? Volviéramos a ser los mismos de antes y no hubiera una transformación en nosotros. Porque si no se nos predica la verdad, porque dice la palabra que solamente la verdad nos hará libres. Pero cuando hay gracia y verdad, Jesucristo era el equilibrio, la plenitud en todo. Y cuando se nos habla de Jesucristo y cuando hablamos de Jesucristo, debemos de hablar de la gracia sin dejar la verdad a un lado. Es más, en el Antiguo Testamento estaba la ley como la verdad, pero no estaba la gracia. Por eso Jesucristo vino a mostrarnos la gracia, pero también la verdad. Yo no he venido, dijo Jesucristo, a abolir la ley, no, sino para cumplirla, pero ahora con gracia, con amor, con perdón, con misericordia. De esa forma se cumple la palabra y de esa forma deberíamos los cristianos enseñar. La verdad sin gracia, la verdad, cuando nosotros nos dicen que algo estamos haciendo mal, sin aplicar la gracia, se vuelve legalismo, se vuelve religiosidad y lleva a la condenación. Mire las consecuencias. Decir la verdad sin gracia es hablar de legalismo, religiosidad y llegar a tal punto que a quienes le predicamos se sienta condenado y juzgado. ¿Por qué? Porque no aplicamos la gracia, el perdón, la misericordia. Y lo mismo sucede cuando hablamos de gracia y sin verdad. Permitimos todo, nos volvemos permisivos como iglesia, en casa. La gracia sin la verdad hiciera que nosotros no adoptáramos buenos hábitos, no adoptáramos a hacer cosas buenas, sino más bien seguimos siendo los mismos. Pero la gracia y la verdad nos permiten ser transformados, amén. La gracia acompañada con la verdad nos transforma. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La gracia y la verdad verdaderamente nos transforma, nos cambia, nos liberta y nos permite conocer la voluntad de Dios. Entonces, la gracia es el favor inmerecido de Dios, es su perdón, es su amor, es su misericordia. Y la verdad no es solo conocimiento, la verdad es una persona llamada Jesucristo. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad revela nuestra condición y nuestro pecado. La verdad revela la voluntad de Dios y nos permite conocerlo a Él. La verdad nos permite caminar en justicia, en santidad y en corrección. ¿Cuán importante entonces es hablar de gracia, pero acompañado de qué? De la verdad. Amén. El cuerpo humano, miren esta relación tan interesante.
El cuerpo humano, relacionando el término de gracia y de verdad, la gracia relacionándola con el corazón y su función. ¿Qué función tiene el corazón? Bombardear la sangre para que éste lleve el oxígeno, los nutrientes a cada una de nuestras células y éstas puedan funcionar de la mejor manera. Esa es la función, bombardear sangre y llevar en la sangre oxígeno, nutrientes y que estos lleguen a cada una de nuestras células y el cuerpo humano pueda trabajar. ¿Cómo, hermana, es la relación entonces? ¿Nosotros le damos la orden a nuestro corazón para que trabaje? No, ¿no es cierto? Nosotros no le decimos corazón, trabaja, o corazón bombardea a alguna parte de nuestro cuerpo, le hace falta el oxígeno, le hace falta el nutriente. No, es algo que sucede de forma divina. Algo que usted lo hace, no. ¿Quién lo hace? Dios así nos creó. Es la gracia de Dios. Cómo funciona nuestro corazón y cómo funciona cada una de las partes de nuestro ser. Entonces, la gracia se relaciona con la función del corazón y la verdad con el sistema óseo, los huesos. ¿Cuál es la función de nuestros huesos, iglesia? Dar soporte y forma nuestro cuerpo como tal. Entonces, ¿qué pasaría si en un cuerpo solamente está el corazón? Esa persona viviría, pero sin forma. Viviría sin estructura. Viviría sin soporte. Porque la verdad que es el esqueleto como tal, que son los huesos como tal, hacen que nuestro cuerpo pueda ser pleno. De la misma forma, ¿qué pasaría si solamente los huesos, que es la verdad, trabajaría sin el corazón o estuviera sin el corazón? Solo fuéramos una estructura ósea, sin vida. ¿Cuán importante entonces es la gracia y la verdad? Porque ambas se complementan. Es así que nosotros podemos hacer esa relación de la gracia y la verdad. ¿Sabía usted que hace unos meses atrás asesinaron a un hombre llamado Charlie Kirk? No sé si ustedes conocen este personaje. Yo lo predicaba en una casa de gracia, me parece, a mi esposo. No sé si ustedes lo han escuchado de pronto o escucharon la noticia. ¿Quién fue Charlie Kirk? No sé si lo estoy pronunciando bien, espero que sí. Un cristiano conservador. Fue asesinado por un francotirador en una de sus, ¿cómo llaman estos debates? Y acabaron con su vida. Dos, por así decirlo, dos grupos, unos a favor de Charlie Kirk y otros en contra. ¿Quiénes estaban a favor de Charlie Kirk? Eran aquellos que lo habían escuchado, cristianos. Eran también personas que habían sido cambiados por lo que él había enseñado. ¿Y quiénes estaban en contra de Charlie Kirk? Usted lo puede ver en redes sociales, lo puede ver en TikTok específicamente. ¿Quiénes estaban en contra de Charlie Kirk? Homosexuales, feministas, ateos. Y este grupo se levantó para aplaudir lo que había sucedido. Y una de las cosas, un día recuerdo que estaba en casa y me apareció este video, me parece que me apareció por algo, lo vi en las noticias y lo empecé a buscar, porque me llamó mucho la atención que este hombre iba a los colegios y ofrecía debates. Se sentaba en su silla, iba a las universidades, perdón, no colegios, universidades en Estados Unidos, y eran miles de estudiantes, miles que llenaban esos lugares. Y escuchaban a Charlie Kirk. Y le hacían preguntas muy desafiantes, que de pronto si a uno le realizan este tipo de preguntas, uno se queda bloqueado. Porque son preguntas muy directas. Y él hablaba con ciencia y hablaba con la palabra. Y les hablaba específicamente con valentía. Y una de estos mensajes
me llamó mucho la atención a mí. Y un personaje le pregunta a él y le dice, ¿cómo puedes amar a alguien que no está de acuerdo con lo que tú dices? Ejemplo, un homosexual, una feminista, ejemplo, una personas que están a favor del aborto, ateos. ¿Cómo puedes tú amar a esa persona si no piensa igual que ti, si no hace lo que tú enseñas? ¿Cómo puedes amar? Y él tomó una cita bíblica que quiero yo compartirla con ustedes porque habla de la gracia y de la verdad. Juan capítulo 8 habla de la mujer adúltera. Vamos por favor a la Biblia, a Juan 8. Y en resumen, lo que él le explicó a la joven que le estaba haciendo esta pregunta. Juan capítulo 8, versículo 1. Amén, ¿estamos ahí? Le habló de la importancia de la gracia y la verdad. Ella le decía, ¿qué tal si tu hija usa un vestido? Le presentaba ejemplos. Y no te agrada o no le queda bien ese vestido. ¿Tú le dejarías a ella salir así o le dirías? Y él decía, yo le diría, pero le vas a afectar sus emociones, porque ella de pronto se sienta bien con ese vestido. Pero le decía, pero en un tono fuerte. Y él decía, yo buscaría la forma de decirle, porque hay una verdad que no se puede ocultar. Hablando con un ejemplo cotidiano. Pero aquí en Juan capítulo 8, versículo 1, hay un ejemplo tan interesante. Dice la mujer adúltera. Quiero que lea conmigo, por favor, el versículo 1. Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tal. Pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Gracia, pero también verdad. Es un ejemplo claro de la gracia y de la verdad que se muestra con esta mujer adúltera. Tenemos otros ejemplos, pero es interesante lo que Jesús le dice aquí. Esta mujer estaba en pecado, la Biblia lo dice, era adúltera. Los fariseos y los escribas la habían llevado donde Jesús estaba predicando en el templo y la llevan y la ponen en el centro y le dicen, esta mujer es adúltera, la ley enseña que debe ser apedreada. ¿Qué hay si Jesús hubiera dicho, no la van a matar? Entonces Jesús está yendo en contra de la ley para acusarlo, ¿verdad? ¿Qué hay si Jesús hubiera dicho,
mátenla. ¿Y qué hay de lo que está predicando el perdón y la gracia, la misericordia? Pero Jesús no habló rápidamente, pronto, para hablar. Dice que él estaba escribiendo en la tierra. Así dice, ¿verdad? Pero dice que ellos insistían e insistían, y Jesús, con sabiduría, lleno de gracia y de verdad, levanta su rostro y dice, no dice, no la maten, ni dice, mátenla, porque esa era la respuesta que esperaban ellos. ¿Qué dice él? Aquel que esté sin pecado, sea el primero en tirar piedras contra esta mujer. Lo dice así. Y dice la Biblia que empezaron a irse los viejos primero y luego los más jóvenes. Y no quedó ni uno solo. Ni uno lo estaba acusando. Acusando a aquella mujer adúltera. Ninguno. Aquí hay mucha enseñanza en esto. Pero yo quiero enfatizar en el poder de la gracia y en el poder de la verdad. Porque cuando se activa el poder de la gracia y la verdad, se activa la restauración, se activa la vida, se activa la bendición. Amén. No sabemos qué pasó con esta mujer adúltera. Lo que sabemos fue lo que Jesús le dijo, vete y no peques más. Le dijo una verdad. Le dijo, no peques más. Jesús estaba revelando también que en ella había pecado. Pero le dice algo, no peques más. Por eso la importancia que yo le decía a usted, debemos hablar del perdón de Dios. Debemos hablar de la gracia de Dios sin dejar de lado la verdad, porque solamente la verdad os hará libres. Por eso un cristiano podrá ser libre cuando usted y yo prediquemos la verdad sin dejar la gracia, sin dejar el perdón, la restauración de lado, sino que amar y perdonar. Amén. Es entonces importantísimo como lo enseña Jesucristo. Gracia y verdad. Otros ejemplos, como la mujer samaritana. Cuando la mujer samaritana tuvo un encuentro con Jesús, Jesús le dice, si supieras de la agua que yo ofrezco, aquella agua con la cual nunca podrás y tendrás sed, nunca más volverás a tener sed. Y después le dice una verdad, ve a ver a tu marido. Y ella le dice, no tengo. Y Jesús le responde, has dicho una verdad. Juan capítulo 4. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, le dice. Estaba revelando ¿qué cosa? La condición de esa mujer. Amén. Porque la verdad revela nuestra condición. Diga conmigo, la verdad revela nuestra condición. Pero está la gracia que nos ofrece perdón, que nos ofrece misericordia. Amén. Porque muchos serán los que nos acusan. En primer lugar, Satanás y sus secuaces. En segundo lugar, nosotros mismos. Muchos serán los que nos acusan. Pero la Biblia dice que el acusador, dice en Apocalipsis, es Satanás. Que alguno se siente acusado. Pero tenemos en Jesucristo la gracia y la verdad que nos hará libre. Amén. Entonces, como la mujer adúltera, como la mujer samaritana y como la mujer pecadora que habla también el libro de Lucas 7:36, otra mujer en escena, porque la mujer representa a la iglesia. Otra mujer en escena, porque la mujer representa a la iglesia. Y la iglesia que debe ¿qué? Producir. Y la iglesia que debe manifestar la gracia y la verdad. ¿Por qué?
lo que por gracia recibimos, también lo damos por gracia. Y eso es lo que Jesucristo quiere enseñar a la iglesia. Gracia y también verdad. Verdad y también gracia. Es necesario que nos afirmemos en este pensamiento, iglesia. Porque si nosotros solamente hablamos de gracia, estaríamos hablando un evangelio liviano. Un evangelio que no transforma. Un evangelio que no cambia. Hablar solo de gracia, de perdón, de misericordia, pero hablar de gracia y de verdad juntos en su plenitud es ver personas y vidas transformadas y liberadas. Entonces, cuán importante es poder manifestar aquello, gracia y verdad. Pero ¿cuál entonces es la clave? Es la clave para poder formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. ¿Cuál es la clave? Ser llenos de su Espíritu Santo para manifestar el carácter de Cristo. ¿Ser llenos de qué? Del Espíritu de verdad y del Espíritu de gracia. Y así nosotros podemos manifestar el carácter ¿de quién? De Cristo. Y Pablo, retrocedemos por favor al libro de Gálatas, capítulo 4. Anhela fervientemente que la iglesia en Galacia sea transformada y que en ellos sea formado el carácter de Cristo. Lo vemos a la luz de la palabra. ¿Cuál es el secreto? La llenura del Espíritu Santo. La búsqueda de Dios a través de la oración, a través de la lectura, a través de los devocionales. ¿Cuántos de pronto nos hemos levantado en algún momento? Ha llegado la noche y nos hemos dado cuenta que no hemos buscado de Dios. ¿A cuánto nos ha pasado eso? Entonces, ¿qué pasó durante el día? ¿Estuvimos manifestando el carácter de Cristo? ¿Qué estuvimos manifestando durante el día? Lo que hay en nosotros. Pero cuando nosotros vamos a la fuente de vida, cuando nos llenamos de su presencia, hay algo que de pronto queremos hacer o decir y callar. Hay algo que de pronto, en algunas ocasiones, nos detiene, porque es Dios a través de su Espíritu obrando en nuestras vidas.